Un saludo para todos los estudiantes y bienvenidos. Entramos a clase. En esta ocasión con el tema divisor de tensión y de corriente. Las técnicas de divisor de tensión y de corriente son técnicas muy usadas para encontrar u obtener valores determinados dentro de un circuito resistivo, conforme a los valores de las resistencias que intervienen en el arreglo, tensión o voltaje propiamente, y tenemos también las corrientes disponibles, eso de acuerdo con el caso particular que tengamos que analizar. Comenzamos. Bien, para el divisor de tensión, la técnica del divisor de tensión o de voltaje es una técnica que se aplica en los arreglos resistivos en serie, es decir, cuando tenemos un arreglo de elementos resistivos conectados uno seguido de otro, con un elemento que proporciona tensión o voltaje entre los bornes que estemos conectados, ¿ok? De este análisis. Dicha técnica resulta de aplicar la ley de Ohm, y esto es a conveniencia para obtener la caída de tensión en un elemento resistivo en específico, únicamente con la disposición del conocimiento de las resistencias que estén presentes en el arreglo y la fuente de voltaje. Entonces, cuando tenemos un arreglo resistivo en serie, como el de la figura, para conocer de qué trata esta técnica de divisor de tensión, dicha técnica responde a la pregunta: ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia 1 y en la resistencia 2 en términos de la fuente o en términos del voltaje total? ¿Ok? Entonces, conforme al sentido convencional de la corriente, que ésta fluye de positivo a negativo, esta corriente va polarizando cada una de las resistencias. Voltaje 1, ¿sí? Y bueno, también tenemos el voltaje 2 o la caída en la resistencia 2 conforme al sentido de la corriente. ¿Ok? Ahora, si nosotros aplicamos la ley de Ohm nos dice que la corriente en un circuito resistivo es igual al voltaje entre la resistencia. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos para este circuito, la corriente total de ese circuito es igual al voltaje total entre la resistencia total. Eso implica que la resistencia total, ¿quién es? Es la suma. ¿Por qué? Porque están en serie, como lo vimos en las sesiones pasadas. Ahora, si esto funciona para el circuito en su totalidad, vamos a particularizar. La corriente que fluye a través de la resistencia 1 es igual al voltaje en 1 entre la resistencia 1. Asimismo, para la corriente que fluye a través de la resistencia 2 sería el voltaje 2 entre la resistencia 2. Ahora, algo muy importante es que vamos a ver este lema y nos dice que la corriente que circula en una malla simple de elementos resistivos es siempre la misma en cada elemento. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente total es igual a la corriente que fluye en la resistencia 1 y es igual a la corriente que fluye en la resistencia 2. Bajo este principio, bajo este lema, vamos a tomar para la resistencia 1 y decimos que la corriente que fluye en la resistencia 1, el subíndice me indica qué resistencia es igual a la corriente total. Aplicamos lo que tenemos del lado izquierdo de nuestra pantalla, que la corriente 1 es igual al voltaje, ¿sí? 1 entre la resistencia 1. Entonces, esto va a implicar que voltaje 1 entre la resistencia 1 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Esto qué nos indica? Bien, sustituimos la resistencia total, que es la suma, y la resistencia 1 que está dividiendo del lado izquierdo de la igualdad, la paso multiplicando. ¿Por qué? Porque debo de responder a la pregunta de cuál es la tensión o la caída de tensión, ¿sí?, en cada elemento. Simplemente despejo. Entonces, el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 sobre la suma, que es resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje total, es decir, el voltaje de la fuente. Y aquí tenemos nuestra primera conclusión para la caída de tensión de la resistencia 1. Nuevamente aplicamos el lema. Ahora digo que la corriente que fluye a través de la resistencia 2 va a ser igual a la corriente total. Sustituyo. El voltaje 2 entre la resistencia 2 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, simplemente despejo.
el voltaje 2, ¿okay? Me queda que la resistencia que está dividiendo pasa multiplicando del lado derecho de la igualdad por el voltaje total, ¿sí? Todo esto entre la suma, resistencia 1 y resistencia 2. Quiero que se le queden viendo a esto. Para la caída de tensión en la resistencia 1, voy a utilizar la resistencia que me están pidiendo, que es resistencia 1, entre la suma por el voltaje. Para el 2, voy a usar la resistencia 2. Esto es con los subíndices. Quiero que lo vean mentalmente. Si nosotros tenemos para 3 resistencias, sería la tercera resistencia entre la suma, que sería R1 más R2 más R3 por el voltaje total. ¿Ok? Y así sucesivamente lo podemos aplicar para n resistencias en serie. Es la resistencia que me piden entre la resistencia total por el voltaje total. Bien, ahora continuemos. El divisor de corriente. Bien, el divisor de corriente es una técnica, ¿ok?, que se aplica únicamente en los circuitos resistivos en paralelo. Es decir, cuando tenemos un arreglo de elementos resistivos conectados de tal modo de que todos los extremos iniciales de cada resistencia están conectados entre sí, así como los extremos finales, de tal modo que se encuentran conectados extremo inicial y extremo final al polo positivo y al polo negativo de una fuente de tensión eléctrica. Dicha técnica resulta de aplicar la ley de Ohm nuevamente por conveniencia para obtener la corriente en un elemento resistivo en específico, únicamente con la disposición del conocimiento de las resistencias presentes en el arreglo y la corriente que genera dicha fuente. Es decir, vamos a asumir que se conoce la corriente total de esa fuente, bajo de responder la pregunta que cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia 1 y resistencia 2. Entonces, voy a tomar que conozco la corriente total de esa fuente, más no conozco la tensión de esa fuente, ¿ok? Suele suceder que en problemas o en ciertas situaciones de análisis electrónico o eléctrico, es que conozco la corriente, pero no conozco esa fuente que la está produciendo, ¿ok? Esa fuente no es necesariamente que yo tenga que conectar una batería, un acumulador, sino que puede ser un elemento que esté ahí generando esté generando un voltaje para el resto del circuito. Por ejemplo, un diodo me puede representar 0.7 volts, eso de acuerdo al curso de electrónica, ¿ok? Entonces, esa corriente fluye a través de ese circuito y llega a un punto el cual vamos a llamar nodo, ¿ok? El nodo lo hemos estudiado en circuitos eléctricos en cursos anteriores. Ahora, esa corriente cuando llega a ese nodo se divide y es de ahí donde viene el nombre de divisor de corriente. Corriente 1 para la resistencia 1 y me va a polarizar esa resistencia en una caída de tensión, voltaje 1, y la corriente 2 que me polariza con una caída de tensión, voltaje 2. ¿Ok? Ahora, aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje total es igual a la resistencia total por la corriente total. Sí, es la misma que acabamos de aplicar para el divisor de tensión, pero simplemente hice un despeje para la tensión. ¿Por qué? Para mi conveniencia de mi análisis. Ahora, la resistencia total en este caso va a ser el paralelo de ese arreglo, el paralelo R1 y R2. ¿Qué quiere decir el paralelo? Cuando yo tengo dos resistencias, como lo vimos en las sesiones anteriores, es el producto entre la suma de esas resistencias. Producto de R1 por R2 entre R1 más R2. Si yo aplico nuevamente esto con la ley de Ohm para la resistencia 1 y la resistencia 2, la ley de Ohm para la resistencia 1 va a ser la caída que yo tenga ahí, va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Y la caída en la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2 por corriente 2. Nuevamente aquí se presenta un lema muy importante, pero ahora es con respecto a la tensión. Y dice que la tensión en un arreglo en paralelo de elementos resistivos es siempre la misma en cada elemento. Eso quiere decir, voltaje total es igual a
la caída o voltaje en 1 y va a ser también igual a la caída o voltaje 2, es decir, no importa cuál yo esté midiendo con mi voltímetro, va a ser el mismo voltaje que el de la fuente. Correcto, bien. Ahora, yo tomo el voltaje o la caída de la resistencia en 1 igual a el voltaje total. Si yo aplico lo que tengo en el lado izquierdo de mi pantalla, digo que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1 y esto va a ser igual a resistencia total por la corriente total. ¿Ok? Bien, ¿esto qué implica? Entonces yo voy a sustituir la resistencia total, que es producto entre la suma. Entonces la corriente 1 por la resistencia 1 va a ser igual al producto entre la suma por la corriente total. Observamos, si la respuesta a la pregunta que cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia en 1, que va a ser corriente 1, ¿sí? Tengo del lado izquierdo de la igualdad resistencia 1 multiplicando, lo voy a pasar dividiendo del lado derecho de la igualdad y nos queda que vamos a eliminar R1 del numerador y R1 del denominador. Eso quiere decir que la corriente 1 va a ser igual a la resistencia 2 entre la suma de las resistencias que intervienen en este arreglo. Por favor, aquí quiero que pongan especial atención a los subíndices. Si es la corriente 1, ¿sí? Tengo la resistencia 2 entre la suma por la corriente total. Ahorita vemos por qué esta situación. Ahora, voy a tomar la caída de tensión en la resistencia 2, el voltaje 2, es decir, el voltaje 2 igual a el voltaje total. ¿Eso qué quiere decir? Aplico nuevamente lo que tengo del lado izquierdo de mi pantalla, que va a ser la resistencia 2 por la corriente 2 igual a la resistencia total por la corriente total. Sustituyo la resistencia total, que es el producto entre la suma. Esto entonces me queda como corriente 2 por la resistencia 2 igual a producto de R1 R2 sobre la suma R1 más R2. Nuevamente, como en el caso anterior, ahora tengo la resistencia 2 que está multiplicando del lado izquierdo de la igualdad a la corriente 2, la paso dividiendo del lado derecho de mi igualdad. Eso quiere decir que la corriente 2 va a ser igual a producto entre la suma, pero tengo dividiendo entre R2. Es decir, ahora se eliminan las resistencias 2 y me queda que la corriente 2 es igual a la resistencia 1 entre la suma por la corriente total. Es por eso que aquí quería que pusieran especial atención a los subíndices. Entonces, si a mí me piden calcular la resistencia 2, ¿sí? Voy a utilizar la resistencia opuesta como numerador, que es la resistencia 1, entre la suma por la corriente que entra en mi nodo principal de ese arreglo en paralelo. Si me piden la corriente 1, tomo la resistencia opuesta, que va a ser la resistencia 2, entre la suma por la corriente total, ¿ok? Que entra al circuito. Ahora, como comentario adicional, si nosotros lo queremos esto aplicar a un arreglo de más de dos resistencias, debemos considerar que ir dividiendo este problema en pares de resistencias o ir aplicando este método, ¿sí? Pero con el equivalente total de todo ese arreglo de resistencias. ¿Ok? Bien. Vámonos a un ejemplito, el clásico ejemplito. Este ejemplito nos pide determinar la corriente 3 y el voltaje 3, ¿ok? Eso quiere decir que aquí, como lo tengo en el circuito, la corriente 3 me va a polarizar un voltaje 3, que es decir, un voltaje a través de la resistencia 3, que es de 6 kilo ohms. Ok, vamos a comenzar por esa parte. Nosotros notamos que ahí tenemos un arreglo en paralelo. Ese arreglo en paralelo yo lo voy a denominar R comita. R comita va a ser el paralelo de R2 y R3, ¿cierto? Que es la resistencia de 12 kilo ohm y de 6 kilo ohm.
¿Ok? Aquí aplicamos lo que vimos en las sesiones anteriores, producto entre la suma, y obtenemos que R comita, ¿sí? Va a ser de 4 kilo ohms, ¿ok? 12 por 6 entre 12 más 6, 4 kilo ohms. Ahora, aquí vamos a reducir ese circuito, ¿ok? Ese circuito se reduce como lo acabo de dibujar aquí, a una resistencia que es la de 2 kilo ohm conectada en serie con R comita, ¿ok? Entonces, esa R comita, ¿sí? Es el resultado de mi resistencia en paralelo. Ahora, voy a aplicar o voy a dar como conocimiento la resistencia total, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué. La resistencia total, ¿cómo voy a definir la resistencia total de todo este circuito? Va a ser la suma de R1 más R2, eso quiere decir, perdón, R1 más R comita, eso quiere decir 2 más 4 kilo ohm, que es lo que acabamos de obtener, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la corriente de todo este circuito? Corriente lo tenemos en la fuente con la que es IS, ¿ok? La fuente que es de 54 volts me va a generar una corriente IS. IS quiere decir I-source. Entonces la corriente, ¿sale? Que suministra o que se suministra al circuito es IS. IS que es igual, que va a ser mi voltaje total entre mi resistencia total. Eso quiere decir que es E entre RT. E que es el voltaje igual a 54 volt entre 6 kilo ohms, y esto va a ser igual a 9 miliamperes, ¿ok? 54 entre 6 kilo ohm, 9 miliamperes, ¿ok? Bien, sí, en su calculadora les va a salir 9 por 10 a la menos 3, ¿sale? Notación científica. El por 10 a la menos 3 me indica milis, ¿ok? Ahora, yo sé que por lo que he estudiado de las pizarras anteriores de esta misma sesión de clase, que la corriente que circula a través de una malla simple de elementos resistivos es la misma en cada elemento. Eso quiere decir que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente que circula a través de la resistencia 1 y va a ser igual a la corriente que circula a través de mi resistencia con una comita, ¿ok? Entonces, ese arreglo que nosotros teníamos en paralelo, ¿sí? Lo identificamos de esa forma. Va a entrar una corriente 1, ¿sale? A mi resistencia comita. Entonces decimos que ¿quién era mi resistencia comita? Es ese arreglo en paralelo, ¿ok? Ese arreglo en paralelo, ¿sí? Lo giré 90 grados para que nosotros podamos observarlo como lo estudiamos. Y vamos a obtener, o me piden el problema, calcular la corriente que circula a través de la resistencia 3, que es decir, la resistencia de 6 kilo ohms. Entonces aquí aplicamos lo que acabamos de decir. Si me piden la corriente, debo de considerar por el método de divisor de corriente que debo utilizar la resistencia opuesta entre la suma, es decir, la corriente 3 va a ser igual a la resistencia 2 entre la suma de R2 más R3. ¿Quién es R2? 12 kilo ohm. ¿Sale? ¿Quién es R3? 6 kilo ohm. ¿Ok? Bien, aquí, ¿por qué funciona esto? ¿Sale? Tenemos, tenemos ohms y tenemos miliamperes, que eso no me da otra unidad. No, compañeros, tengo kilo ohm en el numerador, kilo ohm en el denominador, se eliminan, por lo tanto me queda corriente en unidades de amperios, ¿ok? Dependiendo de la unidad, pues ya vamos a saber si es milis o si es amperes, etcétera, dependiendo de la operación que estemos realizando. Entonces realizamos esa operación 12 entre 12 más 6 por 9 miliamperes y me queda que la corriente es igual a 6 miliamperes que circulan a través de la resistencia 3, es decir, 6 miliamperes circulan a través de la resistencia de 6 kilo ohms. Ahora, voy a aplicar también, esto fue bajo la técnica de divisor de corriente. Ahora voy a aplicar la técnica de divisor de tensión para obtener el
voltaje 3, es decir, la caída en la resistencia 3. Pues bien, la caída en la resistencia 3, nosotros conocemos que el voltaje que nosotros tengamos en la resistencia comita va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3. Es decir, la tensión que yo tenga en estos bornes, ¿sí?, es mi resistencia comita, ¿ok? Es decir, tengo yo un voltaje en este punto y en este punto que va a ser igual a la de la resistencia 2 y va a ser igual al de la resistencia 3. Eso bajo el principio del lema que estudiamos en divisor de tensión. Bien, ahora, aplicando este principio, el voltaje en la resistencia comita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la resistencia que me están pidiendo entre la suma por el voltaje de, exactamente, el voltaje total, el voltaje de esa fuente, ¿ok? Como lo observamos en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, ¿sale? Son 4 kiloohms entre 2 más 4 kiloohms. Nuevamente, kiloohm y kiloohms se eliminan y por lo tanto me va a quedar que el voltaje, ¿sí?, de comita va a ser igual al voltaje 3, ¿cierto? Y esto sería igual también al voltaje que yo tenga en la resistencia 2, que serían 36 volts, ¿ok? Y el resto de la tensión pues se va a ir a la resistencia 1, ¿ok? Bien, espero que quede claro esta parte de esta sesión. Estamos en la parte de recordación, ¿sí?, de algunos conceptos básicos. Por ahora, su apoyo es importante. Visiten la academia del Classroom, el Google Classroom, ¿sí?, la parte virtual. Y pues bueno, si les ha gustado el video, denle like para indicar que les gusta, suscríbanse al canal y próximamente nos estaremos viendo y conectando en las nuevas plataformas de educación que ya vienen más adelante, en unos días más. Por ahora, muchas gracias por su atención. Chao.